Celebramos hoy la memoria de San Luis Gonzaga, religioso. Era hijo de los príncipes de Castiglione y renunció en favor de su hermano al principado que le correspondía por ser el heredero e ingresó en la Orden de la Compañía de Jesús. Su vida es ejemplo admirable de austeridad y dominio de sí y sobre todo de entrega al servicio de los demás. Fue precisamente asistiendo a los enfermos durante una epidemia de cólera cuando enfermó él también y murió en Roma a la edad de 23 años en 1591. Su ejemplo nos alienta a todos a tratar de vivir con mucha mayor fidelidad al Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, cuando la madre del rey Acocías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ococías, tomó a Joás, hijo de Ococías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Lo escondió y lo instaló a él y a su nodriza en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía, y así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella, escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Yoyadá mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias, y los condujo junto a sí al templo del Señor, para establecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento. Luego les presentó al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuanto Yoyadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote. Yoyadá entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David, que había depositado en el templo del Señor. Los guardias se apostaron arma en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, en torno al rey, por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron, aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre, que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas con él, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo tocando sus instrumentos. Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Yoyadá dio orden a los jefes de las tropas: hacedla salir de entre las filas. Quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba: no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso, y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, fue ejecutada. Luego Yoyadá hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por lo que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo, y todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribarlo. Hicieron pedazos sus altares e imágenes y ejecutaron a Matán, sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en palacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella.
Haré germinar el vigor de David. Enciende una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús continuó diciendo a sus discípulos: No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Hubo un tiempo en el que cuando escuchaba lecturas del tipo de la que acabamos de escuchar como primera lectura de la Sagrada Escritura, y después se decía palabra de Dios, me costaba trabajo entender y aceptar que esas historias de batallas, a veces muy crueles, traiciones, conjuras de todo tipo, envidias, etcétera, pensaba yo, pero ¿cómo puede ser palabra de Dios? Me parecía que la palabra de Dios tenía que ser siempre ejemplar, invitándonos siempre a la ejemplaridad. Necesité, naturalmente, estudiar teología y Sagrada Escritura para entender y comprender mejor la cosa. Y por eso brindo ahora a los demás lo que a mí me tocó aprender en su día. Y es que la palabra de Dios es una palabra que se entrelaza con la palabra humana. Es palabra humana, pero inspirada por Dios, de tal manera que los escritores ponen por escrito lo que ven, lo que vivían. Y es que para ellos, diríamos, la permanencia de Dios con su pueblo no solo había sido cosa del pasado, es que siempre y permanentemente estaba con ellos. Y por lo tanto Dios estaba presente en las vicisitudes y los acontecimientos, en todo lo que ocurría. Y por eso ponen por escrito lo que ocurre y donde aparece, como es lógico, pues las pasiones humanas y los acontecimientos que tuvieron lugar. Unos los interpretan como castigos de Dios, otros como premios que Dios da cuando hacen el bien, etc. Hemos visto, por ejemplo, que clarísimamente todo este lío que estaba ocurriendo en tiempo de esta cruel Atalía había sido porque había conducido a los israelitas a abandonar el culto a Dios y estaban dando culto a los Baales. Y por eso hay alguien que quiere ser fiel a Dios y quiere conducir al pueblo a Dios, y por eso logra conservar a uno de los hijos del anterior rey para que no lo mate, Atalía, y cuando ya llega el momento y es mayor, consigue partidarios del que va a ser el nuevo rey, un nuevo rey que conducirá de nuevo la fidelidad al pueblo de Israel. Son estos acontecimientos en los que Dios sigue escribiendo derecho, incluso con las líneas torcidas de los hombres, los que en definitiva están transmitiéndonos una revelación. Dios se nos revela como el que efectivamente
quiere seguir salvando a la humanidad en todo momento. Eso no quiere decir que se aprueben las conductas que aparecen en la Sagrada Escritura. Ahí aparecen asesinos, aparecen adúlteros, aparecen gente de todas clases. Y eso no quiere decir que todo eso sea ejemplar, ni mucho menos. Está escrito todo para ser una lección para nosotros, pero estamos siempre llamados a la conversión. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se desvía, llegarán los profetas o hombres de Dios que van a denunciar el pecado y van a denunciar las consecuencias del pecado, invitando siempre a la conversión. Y en este sentido siempre es la palabra que Dios nos dirige. Siempre es una revelación de sí mismo, de su amor, de su paciencia inagotable para con nosotros y una llamada a la conversión. Esa conversión es la que pretende también Jesús cuando viene a nuestro mundo. San Mateo ha recogido en varios capítulos lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde hay diversas enseñanzas de Jesús que probablemente por orden metodológico San Mateo, aunque seguramente las diría Jesús en distintos momentos, las ha recopilado y las ha recogido como si las hubiera dicho todas en el mismo día. Efectivamente hay enseñanzas de todo tipo, con un comienzo en el que nos presenta lo que es la verdadera felicidad a los ojos de Dios y que no reside nunca en este mundo, sino que estará en el otro, para quienes en este mundo sean capaces de vencer sus inclinaciones malas. Jesús va a proclamar también la ley nueva, que es la antigua, pero mejorada, perfeccionada. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y eleva más el listón. Y después de esto, pues tiene diverso tipo de enseñanzas. Aquí ha empezado hablándonos del dinero, los tesoros, las cosas materiales, lo de este mundo, lo que más nos atrae porque nos entra por los ojos y por los sentidos. Y nos dice, no atesoréis aquí tesoros en la tierra donde todo se destruye por la polilla, sea por los ladrones o sea por otras razones. Pero las cosas de aquí, y lo sabemos por experiencia, no duran, no duran. Y entonces es tontería empeñarse en acumular tanto. Es tontería. Es en el cielo donde hay que atesorar los tesoros, porque esos sí nos los podremos llevar en las maletas del último viaje. Todo lo demás se queda aquí. El Papa Francisco al principio de su pontificado decía, lo oí varias veces con cierto gracejo, que nunca había visto un sudario con bolsillos, porque en ese viaje no se lleva uno nada de lo que hay aquí. Incluso aunque lo metieran en el ataúd, ahí se quedaba. No nos sirve lo de aquí para allí. Lo que sí nos sirve es el amor. Por eso concluye Jesús diciendo un dato, una nota que es para nosotros sumamente importante e interesante. Lo dice como siempre recurriendo a imágenes. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Es evidente que no se está refiriendo a los ojos físicos del cuerpo, sino a esa capacidad interna allí que se produce en el sagrario de nuestro interior, en lo más íntimo de nosotros mismos, y que llamamos conciencia. La conciencia. Ahí la conciencia es donde tiene que haber un ojo limpio, que sea capaz de descubrir y de ver el bien, la verdad, etc. Porque si el ojo está enfermo y no sabe distinguir, entonces la oscuridad de la vida de esa persona será enorme. A este tema Jesús alude en otras ocasiones, por ejemplo, con ocasión de la curación del ciego de nacimiento, cuando esa curación le sirve a este
ciego para pasar de la oscuridad total física a la luz de los ojos físicos, y de la luz de los ojos físicos a la luz de la fe, porque termina creyendo en Jesús. Mientras que los fariseos pasan del creer que ven al ser declarados ciegos. Estos están ciegos, pero creen que ven, y eso es lo peor, porque a sus errores lo llaman ver, conocer el bien y la verdad, pero no la conocen. Es un gran problema. Quienes no ven o no quieren ver la verdad y el bien. Quien humildemente acepta, sobre todo por parte de Dios, la revelación de dónde está el bien y la verdad, se ilumina su vida porque al menos tienen muy claro por dónde hay que caminar. Seguirán siendo frágiles y tropezarán y caerán. Caeremos todos. Pero al menos no se pierde de vista dónde está el bien y dónde está la meta. Y por eso siempre estaremos en ocasión de poder cambiar, arrepentirnos, caminar hacia la luz. Pero cuando al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, y se persiste en esa ceguera y no se quiere de ninguna manera reconocer a quien nos puede orientar en este sentido, mal asunto. Mal asunto. Es justamente una situación que estamos viviendo por todas partes en nuestro tiempo. Ese rechazo a la verdad. Ni siquiera la posibilidad de que haya verdad. No. Es, como lo llamaba Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. No hay verdad. No hay verdad. Para ti es esto, para mí es otra cosa. Pero ¿cómo puede llegarse a pensar algo así? Pues la ceguera, ese ojo enfermo que no ve y que cree que ve. He ahí el problema. Una conciencia mal formada, deformada totalmente incluso. Ese es el gran problema en la vida moral de un ser humano. Y mientras no se limpie ese ojo, que es la conciencia, mientras no haya formación, esto no tiene remedio. No creo que sea una afirmación mía, creo que es así, objetivamente. Mientras haya la adherencia al error, de manera positiva, esto no tiene remedio, porque el mal nunca podrá convertirse en bien, y al revés. Así que pidamos mucho al Señor para que nuestro ojo no esté enfermo, sino que esté sano y viendo claro, siguiendo la palabra de Dios, dejándonos conducir por Él, nuestra vida entera esté llena de luz, esté sana.